Buenas noches. Gracias por la invitación. Es un privilegio absolutamente inmerecido estar acá adelante. Y la verdad, cuando me invitó el Seba hace prácticamente un mes casi, tenía un mensaje, una palabra que el Señor venía trabajando hace rato en mi vida, que va a seguir trabajando hasta que me muera y que seguro lo va a seguir haciendo en ustedes hasta que cada uno estemos en la presencia del Señor. Y me encanta cómo trabaja el Señor, porque esto que quiero compartir con ustedes es algo que pude compartir con la gente de mi iglesia el mismo domingo que el Seba estaba hablando también de lo mismo, acerca de las pruebas. Y cuando el Seba me comenta esto, me enteré por ahí de lo que había hablado el Seba acá. Digo, bueno, no, vamos a orar, vamos a buscar, vamos a traer otra cosa. Ya estuvieron hablando sobre esto. Y cada cosa que pasaba, cada lectura que tenía, todo me remitía a lo mismo. Así que bueno, vamos a hablar de lo mismo, acerca de la importancia de las pruebas. Así que los invito a buscar en Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Me encantan las incongruencias de la Biblia. Cuando Abraham, leemos en Génesis, estaba angustiado, estaba con problemas, el Señor le dice, yo soy tu escudo. No quiero un escudo ahora, quiero contención, fuerza, no un escudo. Acá el Señor nos dice que cuando estemos en la peor, estemos contentos, estemos gozosos. No, yo necesito fuerza, necesito una salida, necesito todo menos gozo ahora. Y me ponía a investigar un poquito más acerca de este versículo. Y cuando por ahí me remitía al griego, encontraba cada vez más profundidad en este versículo solo. Y encontraba palabras como hegeomai, que es tener, peripipto, y un montón de palabras que son conjunciones, son un significado profundísimo. Y si me dejan parafrasear un poquito el versículo, Santiago lo que está queriendo decir es más o menos esto. Hermanos míos, tengan absoluto gozo del Señor cuando caigan y queden completamente rodeados por diferentes tipos de pruebas, sean tentaciones o sean pruebas de Dios. Eso es más o menos lo que está queriendo decir Santiago. Y sinceramente, voy a la iglesia desde chico, gracias a Dios. Intento seguir al Señor desde chico. Y me cuesta siempre tratar de definir o entender el gozo del Señor. ¿Qué es el gozo? Porque no es meramente felicidad. Y es eso que el Señor me está pidiendo que tenga en esos momentos difíciles de mi vida. Y encontraba como gozo que es la alegría permanente, sin importar las condiciones, sin importar el entorno, que tanto el individuo que cree en Cristo como la iglesia están llamados a experimentar. El Señor quiere que tengamos ese gozo. Él me llama a vivir esa felicidad sin importar el entorno, las situaciones, las circunstancias por las que esté viviendo. Y otra cosa de las que me llamaba la atención es esto de caer en una prueba. Y lo que está diciendo Santiago es que no tenemos forma de darnos cuenta si estamos caminando hacia una prueba.
¿Se acuerdan en la escuela cuando nos hacían los exámenes sorpresa? Bueno, de la misma manera. ¿Llegás? Bueno, chicos, saquen una hoja, separen los bancos, prueba. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No estudié nada. Es esto mismo lo que está queriendo decir Santiago. No sabemos cuándo van a venir. Por eso es necesario estar siempre aferrados al Señor, estar siempre cerca de Él, buscando de Él. Y otra palabra que me gustaría definir y dejar en claro es esta palabra prueba. Porque Santiago, en este versículo, no está haciendo referencia meramente a las pruebas que nos pone el Señor, sino que está haciendo referencia también a las tentaciones que Él permite que vengan a nuestra vida. Por eso inclusive, en el versículo 13, Santiago va a aclarar de que no es el Señor el que tienta. ¿Y por qué aclara que no es el Señor el que tienta? Porque Él dice que no es hombre, que no busca eso y no hace eso en nuestras vidas. Porque hay una gran diferencia entre prueba y tentación. La prueba lo que busca es que uno salga aprobado, que uno aprenda, que uno crezca, que uno madure. Mientras que la tentación lo que intenta o lo que busca es la destrucción de uno, que uno pierda algo, que uno esté en una condición menor de cuando entró en esa tentación y obviamente la aceptó. Sin embargo, Santiago nos dice que tenemos que estar gozosos en esos tipos de pruebas. Y queda implícito de que están, de que van a venir y que este Dios todopoderoso y omnisciente las permite. Entonces permite que pasemos por eso. Sin embargo, el Señor nos dice que estemos gozosos. Y encontré al menos 3 puntos que para mí fueron muy significativos para entender un poquito o para tener puestos los ojos en Dios, en ese gozo, en esa alegría permanente que Él me llama a tener cuando estoy en estas situaciones. Y primero, que la prueba produce en mí madurez espiritual. Fíjense lo que dice el versículo 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, constancia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es crecer, es madurar, es cada vez tener más. La madurez espiritual me permite hacer raíces cada vez más profundas. Como dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Por eso el versículo 8, el hombre de doble ánimo, de doble mente, es inconstante en sus caminos. La prueba lo que hace es que deje esa condición y empiece a ser constante, perseverante, que eche raíces, que ya cualquier situación no empiece a afectar mi vida, que pueda tener los ojos puestos en Cristo. La madurez espiritual es el camino a ser una persona de un solo ánimo, con un solo propósito, caminar rumbo a la perfección. Ese es el propósito. Caminar rumbo a Cristo. Esa es la meta, ser igual a Cristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dijo el Señor, haciendo referencia a Cristo. Quiero que Dios diga lo mismo de mí. Ese es el camino que quiero transitar. Quiero llegar al punto de que el Señor pueda decir lo mismo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo no desear agradar a Dios, complacer a Dios, sabiendo que tenemos un Dios vivo que entregó absolutamente todo por vos y por mí? Entonces, cuando empiezo a ver estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles, ya empiezo a comprender un poquito más acerca del gozo. Es la prueba de que Dios sigue trabajando en mi vida.
El crecimiento lo da Él. Él sigue obrando en mi vida. Cantábamos recién eso, que queremos que Él gobierne nuestras vidas, que nos transforme. Las pruebas que nos vienen son la prueba de que el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Transitar, más que transitar, disfrutar este proceso que dura toda la vida, como les decía, es recuperar, gracias a la misericordia y gracia de Dios, lo que la tentación aceptada, ahí está la diferencia entre prueba y tentación. El Señor quiere que de la prueba salgamos aprobados y no aceptemos la tentación. Esta madurez espiritual, esta misericordia y gracia de Dios, nos da lo que la tentación aceptada nos quitó, nos robó, por consecuencia del pecado, por consecuencia de hacer mi voluntad, poner mi voluntad antes que la del Señor. El otro punto que sinceramente, diciembre del año pasado, hace poquito, me marcó muchísimo el Señor esto, es que la prueba lo que hace es descubrir mi corazón. La prueba lo que hace es poner al descubierto mi corazón. Fíjense, vamos a pasear un ratito por la Biblia. Génesis 22. Conocemos casi de memoria este relato. Les leo el versículo 1 y después del 9 al 12. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. O sea, el Señor les da las indicaciones y Abraham las obedece. Versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Es increíble cuando estudiamos la vida de Abraham, cómo el Señor fue transformando su carácter. La persona que al principio pospuso todos los llamados del Señor. Abraham, deja tu tierra, tu parentela, lo hizo cuando se murió el padre, se llevó a su sobrino, mintió todo el viaje. Cómo el Señor no tiró la toalla, siguió trabajando en su carácter. Y años después, vemos a un Abraham que cuando el Señor le dice, sacrificame a tu hijo, dale, ahí voy, ¿a dónde? Ahora, fíjense este detalle, qué lindo. Cuando en medio de la prueba, Abraham agarra el cuchillo y está por degollar al hijo, Dios se da cuenta de que verdaderamente lo amaba. Dios se dio cuenta que Abraham amaba a Dios cuando estuvo ahí a punto de sacrificar a su hijo. ¿Desde cuándo el Dios omnisciente necesita de nuestros actos para saber qué hay en nuestro corazón? ¿Desde cuándo el Señor, que escudriña nuestros corazones, necesita que nosotros le mostremos algo para, es verdad lo que tenés adentro? Fíjense otro caso. Génesis 4, 3 al 7. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué miró el Señor? Miró al ofrendante, no la ofrenda. Y a mí me causa gracia porque uno hace las cosas mal, Caín hace las cosas mal y se enoja con Dios. Se enoja con el mundo. Después mata al hermano. ¿No hacemos un montón de veces nosotros lo mismo? Somos nosotros los que nos equivocamos, somos nosotros los que le soltamos las manos de Dios y encima después andamos refunfuñando por ahí. Ay, mirá lo que me pasa, esta prueba. Dios vio el corazón, no la obra. No le interesan las obras a Dios. No necesita de las obras para saber qué hay dentro mío. ¿Qué amo? La prueba me determina a mí, ¿qué amo más? Yo soy el que me doy cuenta en una situación extrema si verdaderamente, como digo, está Dios primero o está cualquier otra cosa. En ese momento, Abraham fue el que se dio cuenta de que verdaderamente amaba más a Dios que a su propio hijo, el hijo de la promesa, el hijo que tuvo en su vejez, el que amaba, el que deseaba, el que buscó por tanto tiempo. Abraham se dio cuenta ahí que verdaderamente él tenía bien acomodadas las prioridades. No Dios, Dios ya lo sabía. Por eso lo prueba. Porque el Señor no va a poner nunca una prueba que no podamos superar. Él quiere que aprobemos todas las pruebas. Porque lo que desea es que seamos iguales a Cristo. Otro pasaje, Miqueas. 6 al 8, fíjense. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Dios desea que lo amemos como Él nos amó primeramente a nosotros. Vuelvo a repetir, cuando empezamos a ver todas estas cosas en medio de la prueba, por más profundo que estemos, no nos queda más que estar gozosos. Fíjense, les leo Oseas, no lo busquen, les voy a compartir en Dios habla hoy. Me encanta estos versículos en esta versión. Cuando el pueblo de Israel era niño, yo lo amaba. A él, que era mi hijo, lo llamé de Egipto. Pero cuanto más lo llamaba, más se apartaba de mí. Mi pueblo ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba incienso a los ídolos. Con todo, yo guié al pueblo de Efraín y lo enseñé a caminar. Háganse la imagen. Hay varios padres acá. ¿Cómo me golpeó esto ahora que soy padre? Le enseñé a caminar. Con todo yo guié al pueblo de Efraín y lo enseñé a caminar. Pero ellos no comprendieron que era yo quien los cuidaba. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer, pero ellos no quisieron volverse a mí. Por eso tendrán que regresar a Egipto, a Asiria, y Asiria reinará sobre ellos. La espada caerá sobre sus ciudades y acabará con sus fortalezas, destruyéndolos a causa de los planes que hacen. Mi pueblo persiste en estar alejado de mí. Gritan hacia lo alto, pero nadie los ayuda. ¿Cómo podré dejarte, Efraín?, sigue diciendo el Señor. A pesar de todo lo que haces, como padre amoroso,
¿Cómo puedo dejarte? Hay un gran pero ahí invisible, cómo dan giro completamente los versículos. No importa lo que hagas, hijo mío, te sigo amando. Amor ágape. No busca condiciones o aptitudes en el amado, sino que es algo que nace de la persona que ama. Ese es el amor de Dios. No importa en qué condición estás, así te ama el Señor. Por amor de su nombre, leía en Salmo 23 y en un montón de versículos, por amor de su nombre el Señor no tira la toalla. Y no alcanzaba a comprender esto. Menos mal que es por amor de su nombre y porque Él es fiel a su palabra, que dijo que no va a dejar que esto quede inconcluso, que el que comenzó la obra la va a terminar. Porque si dependiese de nosotros, de nuestra fidelidad hacia Él, estamos fritos. Porque si miramos para atrás, ¿cuántas veces en las pruebas en las que estuvimos, lo que primero hicimos fue renegar de Dios, al igual que Caín? Pero el Señor sigue diciendo, ¿cómo podré dejarte, Efraín? ¿Cómo podré abandonarte, Israel? ¿Podré destruirte como destruí las ciudades de Adma o hacer contigo lo mismo que hice con Seboim? Mi corazón está conmovido, lleno de compasión por ti. No actuaré según el ardor de mi ira. No actuaré según el ardor de mi ira, dice el Señor. El Señor no solo no me dio lo que sí merecía, sino que me dio lo que no merecía. Misericordia y gracia. El Señor no me dio lo que merecía castigo, porque la paga del pecado es muerte. Yo decidí rebelarme contra el Señor. Yo era el culpable. Y el Señor así todo me dice, no voy a actuar conforme a mi ira. Pero como tenemos un Dios justo, esa ira cayó sobre su propio Hijo. ¿Por qué? Porque decidió por gracia darme lo que no merecía, que era su amor incondicional, estando yo en la condición de enemigo de Dios. No actuaré según el ardor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios, no hombre, yo soy el Santo, que estoy en medio de ti y no he venido a destruirte. Porque yo soy Dios, no hombre, dice el Señor. Y una frase de las que me gustó de uno de los chicos de la iglesia, cuando compartía un mensaje, decía que Dios porque amó, dio. En cambio el hombre ama si primeramente le dieron algo. El Señor porque amó, dio. El Señor primeramente me amó. Y cómo nosotros estamos encerrados en ese pensamiento egoísta de amar si hay algo a cambio, si hicieron algo por mí primeramente. Sabiendo lo que costó, lo que le costó a Dios, que hoy yo tenga el puentecito hecho para volver al Señor, después de que yo mismo fui el que decidí alejarme del Señor. ¿Cómo no estar gozosos en las pruebas? ¿Cómo no estar gozosos en toda la vida sabiendo de que el Señor hizo lo imposible para volver a estar con Él? Para recuperar lo que la tentación aceptada me robó. La prueba determina qué hay en mi corazón. No le dice nada a Dios. La prueba me determina a mí qué verdaderamente amo, qué está en primer lugar en mi vida. Determina en qué posición estoy, qué es lo que mueve mis emociones. ¿Qué te sale por impulso en medio de la prueba? ¿Qué decisión tomo al instante? ¿Qué reacción tengo cuando me chocan el auto, cuando me encierran en la calle, cuando tenés un accidente, cuando te enfermas, cuando no tenés trabajo, cuando te roban? La prueba demuestra que amo más.
no solo se aprende y se fortalece la fe al pasar por la prueba y ser aprobado, sino que me sirve a mí para ver dónde está puesto mi corazón. Y hay un pequeño detalle que pasé por alto con esto de las pruebas. Y es la obediencia. La obediencia es la que va a determinar la duración de la prueba inclusive. Porque el Señor, como nos decía, que no va a tirar la toalla y nos ama y quiere que estemos cada vez mejor, cada vez más parecidos a Cristo, va a seguir poniendo la misma prueba si no la aprobé, va a seguir perdonando por haber no aprobado. ¿Por qué digo perdonando al no aprobar una prueba del Señor? Porque tranquilamente, por más pruebas por las que pase, si decido no aferrarme a Cristo, no querer amarlo, anteponer mi voluntad a la suya, es no creerle. Es no confiar en Él. El no creer en el Señor es hacerle al mentiroso. ¿Por qué? Porque Él me está diciendo que esa prueba yo la puedo aprobar. Por eso la puso. Porque me ama, porque quiere lo mejor para mí. El no creerle a Dios es decirle que Él no puede sacarme de esa condición. El no creerle a Dios es decir que Él no me quiere. Es decir que Él no me ama. Es decir que el sacrificio de Cristo o no existió, o fue un cuentito, o no tiene valor, ni importancia. Desestimar el sacrificio de Cristo en la cruz por vos y por mí, esa prueba no significó nada, esa prueba no sirvió de nada. No querer obedecer a Dios es no amarlo. Y esa es la única condición en la que no apruebo una prueba del Señor. No querer aprobarla. Todas las pruebas que nos pone el Señor las podemos superar en Él, tomados de su mano. Cuando no apruebo una prueba es porque no quise aprobar esa prueba. Porque justamente si hablamos de pruebas de Dios, Él las dispone para nuestro crecimiento, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si de tentaciones se trata, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Además, tenemos un Dios que sabe de la materia. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No apruebo porque decido no aprobar. Ahora, Elías, nene, cachorro, vos no tenés ni idea por lo que yo estoy pasando. No tenés ni idea lo que es estar desocupado 1 año y medio, que se te muere un hijo. No tenés ni idea por lo que yo estoy pasando y vos venís que no apruebo porque no quiero. La verdad, no tengo idea por lo que estás pasando. Pero déjame decirte una cosa. El Señor sí sabe por lo que estás pasando. Y es Él el que te dice, podés. Y por último, las pruebas son la seguridad de que somos hijos de Dios. La prueba es la garantía de que Dios sigue trabajando en nosotros a pesar de nosotros. En nosotros, a pesar de nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque somos sus hijos, no nos va a dejar huérfanos,
como Padre amoroso, guiará nuestros pasos. Porque no va a tirar la toalla, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Las pruebas están, porque Él nos ama. Ahora, la gran pregunta, ¿sos un hijo de Dios? ¿Fuiste hecho un hijo de Dios? Déjame decirte cómo poder ser hijo de Dios. Dice Juan 1, del 9 al 14. Aquella luz verdadera, haciendo referencia a Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No sé qué Dios te pintan en la calle, conoces. No sé qué Jesús es el que conoces. Si es el Jesús que le roba la plata a los creyentes, no sé cuál es el que conoces, pero déjame decirte que no es este Jesús. No es este Dios el que estamos queriendo compartir con nosotros esta noche, con ustedes esta noche acá. Es este Dios que te ama tanto que entregó a su Hijo por vos. Cuando tengo presente todas estas cosas, cuando empiezo a conocer cada día más un poquito al Señor, y esto de las pruebas, inclusive cuando peco, cuando no apruebo la prueba, cuando cedo a la tentación y me doy cuenta del error que cometí, yo me doy cuenta de lo que fui capaz de hacer. El Señor ya lo sabía, y así todo murió en la cruz por vos. Yo soy el que me doy cuenta de cuánto me ama el Señor a medida que transcurre mi vida. Es impresionante. Cuando empiezo a tener esto un poquito más presente todos los días de mi vida, sabiendo cuál es el camino que estoy transitando, cuál es la meta, es ahí cuando yo puedo decir entonces que tendré por sumo gozo cuando me halle en diversas pruebas. Cuando tengo presente esto, cuando tengo presente a Cristo, cuando mi objetivo es ese, cuando estoy tomado de su mano, cuando siento, experimento todo lo que el Señor hizo por mí, es que empiezo a vivenciar el gozo del Señor. Cuando tengo presente estas cosas es que puedo empezar a decir que tendré por sumo gozo cuando me halle en diversas pruebas. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por ser tan bueno con nosotros. Gracias por todo lo que haces, gracias por amarnos tanto Señor que entregaste todo. Entregaste a tu Hijo, perfecto. Gracias Señor. Gracias porque ese castigo que pusiste sobre Él era el que yo merecía. Y lo hiciste así porque me amaba, Señor, porque yo era enemigo tuyo y no podía restituir la situación. Yo no podía volver a acomodar y borrar con el codo lo que había hecho con la mano. Gracias, Señor, porque tuviste ese amor tan grande, Señor. Ese amor inmerecido. Gracias, Señor, por todo eso que hiciste. Ayúdanos, Señor, a tenerte presente cada día de nuestras vidas, a poder acercarnos a vos cada mañana, a poder conocerte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, gracias
y que el Señor los bendiga. Me dijeron nomás que cierre, así que si Dios quiere, hasta la semana que viene.